Para los humanos, la serpiente es el animal totémico por excelencia, la conexión celeste, el animal sagrado venerado no solamente por un grupo particular, sino por todas las culturas de la antigüedad. Pero el humano no adora a la serpiente como animal, sino por lo que representa. En su cuerpo habita el espíritu sagrado, la divinidad. La serpiente es así un vehículo de la divinidad. En los confines del Océano Pacífico, al suroeste de la isla de Pohnpei, en el extremo noroeste del continente australiano, la cordillera de Kimberley alberga unas notables pinturas rupestres que se destacan de todas las demás halladas en el quinto continente. Muy buenos días, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de los seres Wandjina y su evidente relación con las divinidades mesoamericanas. En el año 1938, el doctor Andreas Lommel, miembro del Instituto Frobenius, vivió durante varios meses en la parte noroeste de Australia, en la región de Kimberley, con una tribu aborigen llamada Unambal, una cultura que ha existido, según la ciencia oficial, por lo menos desde hace 60.000 años. Durante este periodo, Lommel observó y fotografió la vida cotidiana de estos cazadores-recolectores aún en la Edad de Piedra, u otra vez en la Edad de Piedra. Sin embargo, lo que más capturó la atención de este investigador fue el descubrimiento de una cueva considerada sagrada por los aborígenes en el que estaban representados los enigmáticos Wandjina, pinturas rupestres de seres mitológicos asociados con la creación del mundo. Dicen que Kimberley es el único lugar del mundo con estas representaciones, pero si alguno quiere puede mirar las cuevas de los indios Hopi y otros indios americanos y comprobaréis que de únicas no tienen mucho en su forma, aunque sí en el modo en que se hicieron y se siguen conservando. La representación de estas figuras son con forma antropomórfica de notable tamaño, como comentaré luego, y representan unos rostros blancos desprovistos de boca que no deberían ser extraños para muchos. Sus cabezas están rodeadas por uno o dos semicírculos en forma de herradura, no olvidéis este término, con finas líneas que irradia el círculo exterior. Los nativos llaman a estas figuras Wandjina o Wandjina, aunque creo que es más acertada la primera por su raíz wa, que hoy no comentaré, pero que tiene un claro significado y un origen concreto, tal y como me están explicando mis buenos y muy sorprendentes amigos, también de un lugar concreto del continente americano. Las pinturas han recibido todo tipo de interpretación, representación estilizada de seres humanos e incluso de búhos, hasta llegar a la teoría de los antiguos astronautas, según la cual los Wandjina podrían ser antiguos viajeros no terrestres que descendieron sobre la Tierra en las brumas del tiempo. Muchas personas creen que los extraterrestres han tenido un papel directo en la creación del mundo y las leyendas aborígenes hablan de acontecimientos verdaderamente extraordinarios. Antes de seguir, os recuerdo el dibujo de una de las niñas del Colegio Arel de Rugua, en Zimbabue, porque me trajo bastantes críticas, y os muestro una de las representaciones de los seres Wandjina. En mi vídeo solo estoy hablando yo del testimonio de la niña, pero podéis ver el vídeo que circula perfectamente por internet y después me habláis si creéis o no creéis a esa niña. Pero bueno, todo esto puede ser imaginación mía o, como mantiene el Sanedrín de expertos en estos casos, puede que me haya manipulado algún psiquiatra o algún humita. Los nativos afirman que estas figuras Wandjina son las únicas representaciones rupestres no ejecutadas directamente por sus antepasados, y esto difiere bastante de las versiones y comprobaciones antropológicas claramente manipuladas que encontraréis en la red. Otros dirán que soy yo el que las manipulo, pero esto ya queda para que lo juzguéis vosotros. Los nativos aseguran que estas figuras sin boca están directamente trazadas por los propios seres a quien representan, los mismos seres que descendieron a la Tierra tras el diluvio en tiempos pretéritos y que aún hoy nos vigilan y manipulan desde las alturas. Pues bien, dicen los aborígenes que en los primeros días del mundo, cada Wandjina creó la topografía de una zona determinada. Una vez realizada esta tarea, cada uno de los Wandjina se transformó en una serpiente mítica llamada Ungut
y se refugió en un charco cercano. Quizá el mismo charco de la anguila de Pompey, la serpiente de Tiahuanaco o los charcos con la misma leyenda en todo México y en otros lugares, quizá aún más míticos, pero tiempo al tiempo. Antes de hacerlo, cada uno de los Wandjina dejó plasmada su imagen en una pintura rupestre en un refugio adyacente al charco y ordenaron que antes de que diera comienzo cada estación de los monzones, los aborígenes tenían que renovar dicha pintura. La renovación de la imagen rupestre del Wandjina no solo origina el comienzo de las lluvias monzónicas tan anheladas tras una larga sequía anual, sino que es el tributo que garantiza el aumento y la prosperidad de víveres, animales y vegetales. El incumplimiento del mandato de los Wandjina de renovación de las pinturas acarrea la sequía y con ella el hambre. Cuando las pinturas de los refugios rocosos se vuelven borrosas, el Wandjina correspondiente desaparece, llevándose consigo la lluvia, la fertilidad y se puede ver entonces de noche en forma de luces que se mueven a gran altura. El Wandjina es pues un personaje divino que trae la prosperidad, sabe convertirse en serpiente y además ascender al cielo para ser visible en forma de luz que se mueve a gran altura. A esto le llaman Guayaganda, la serpiente celestial. Amigos, el Wandjina es Dios, fructificador, serpiente y cuerpo celeste. Al otro lado del Pacífico, repitiendo lo que tantas veces os digo, en la tierra de Embú, allí donde arribaron desde Cascara, en su éxodo del mar, los indios Hopi, Quetzalcóatl, dios celeste de los toltecas y nahuas, identificado por los quichés como Gucumad, por los mayas como Cuculcán, por los incas como Viracocha, creador de la civilización, quedaba identificado como una serpiente emplumada. Era el agente unificador del cosmos. Quetzalcóatl trajo las semillas fructificadoras más ricas, entre ellas el tan apreciado maíz. Trajo también la escritura, el calendario, las artes y las leyes morales, al igual que los cachinas en su escuela de aprendizaje de la Ciudad Roja, en Palenque. Llegado el momento, Quetzalcóatl huyó por los aires, fue por el espacio de un lado a otro, se consumió en las llamas del fuego divino y se convirtió en el planeta Venus. Y allí quedó con el nombre náhuatl de la estrella que echa humo, Dios, fructificador y serpiente, al igual que nos cuentan los aborígenes del otro lado del mundo sobre los Wandjina. Se repiten, pues, las constantes de Mesoamérica, Micronesia, la India, China, Mesopotamia, Siria e Iberia, que pasaré en próximos programas, y otras más. Función divina, restauración de una primera civilización u ordenamiento cósmico, regreso y permanencia en las alturas. Y todo ello unido a la figura de la serpiente emplumada que pasa a ser adorada. Y en los lugares donde no se encuentran reptiles, esta serpiente se asocia a una anguila sagrada o incluso al pulpo, pero esto es tema aparte. La imagen de la serpiente está directamente relacionada en la memoria de los nativos de casi todo el mundo con la aparición del arte de la medicina y con el arte de resucitar a los muertos, arte inicialmente participado a los humanos para luego volverles a cegar este conocimiento, probablemente por haber hecho mal uso del mismo por parte de la humanidad. Esto se repite prácticamente en todo el mundo. Lo podéis comprobar buscando por el emperador Ashoka, como os muestro en mi vídeo de los 9 desconocidos, y si queréis alguna leyenda o símbolo, lo podéis ver perfectamente representado en el mito de Asclepio, Esculapio, o en la leyenda de Tipseri, aunque creo que no encontraréis mucha información sobre esto último. Esto es parte del conocimiento perdido y prohibido del que tanto se habla y del que tanto os habla, el que continúa con el hermetismo. Diversas tribus de Oceanía, como los Lacialap, siguen convencidas hoy en día que su origen familiar se remonta a hijos humanos que tuvo allí una serpiente nacida del cielo. Y así, en el diario de a bordo de Cristóbal Colón, transcrito por Fray Bartolomé de las Casas y fechado el domingo 14 de octubre de 1492, e inmediatamente después del primer arribo a las costas americanas, nos dice lo siguiente con respecto al mito de la curación. Otros, cuando veían que yo curaba de ir a tierra, se echaban a la mar nadando y venían, y entendíamos que nos preguntaban si éramos venidos del cielo. Y vino uno viejo en el batel dentro, y otros a voces grandes llamaban todos hombres y mujeres,
venid a ver a los hombres que sanan y han venido del cielo, traedles de comer y de beber. Otra, del 6 de noviembre de ese mismo año, 1492, también nos dice: todos así hombres como mujeres los venían a ver, y aposentáronlos en las mejores casas, los cuales los tocaban y les besaban las manos y los pies, maravillándose y creyendo que venían del cielo, y así lo daban a entender. A los listillos que mantienen que engañamos a los indios porque eran tontos, y no sois pocos, os pido que leáis algo de lo que os llena la boca, de lo que habláis a ciegas sin informaros lo más mínimo, puesto que está todo escrito, y os daréis cuenta de que el sucio engaño sufrido por los indios americanos no responde a la incultura, sino a todo lo contrario, a la cultura ancestral que los llevó a pensar que unos humanos con conocimientos médicos que para ellos eran cuasi milagrosos habían venido del cielo a ayudarles y no a destrozar su cultura y a ocultar su pasado, como finalmente sucedió. Los Unambal se consideran originariamente hijos del cielo, y los jefes establecen una relación entre ellos, entre el sol y la luna. Y ya vimos numerosos relatos transmitidos desde la más remota antigüedad y vivos aún hoy en día en la memoria popular de los nativos de 1000 lugares, que refieren a la intervención de hombres bajados de las alturas y provistos de asombrosos recursos. Los pictogramas Wandjina utilizan colores comunes: negro, rojo, amarillo sobre fondo blanco. Ellos aparecen solos o en grupos, verticalmente u horizontalmente, dependiendo del tamaño de la roca, y pueden ser representados con figuras y objetos tales como la antes nombrada Ungud, la serpiente arcoíris. En torno a los jefes Wandjina hay líneas o bloques de color que representan rayos, nubes o lluvia. El Wandjina puede castigar a aquellos que violan la ley con inundaciones, rayos y tornados. Los aborígenes siguen convencidos de que las imágenes poseen estos poderes, por lo que deben ser abordados y trazados con mucho respeto. En general, las figuras Wandjina que se han encontrado están conectadas con el cielo por la mayoría de las tribus indígenas. Los aborígenes australianos creen que hace mucho tiempo atrás la tierra era blanda y no tenía forma. Las características del paisaje fueron creadas como resultado de los actos de los Wandjina. Fueron ellos los que hicieron la lluvia y excavaron los ríos y pozos de agua, quienes construyeron las montañas y las llanuras niveladas. En momentos en que las piedras eran todavía flexibles, ellos construyeron casas de piedra. Mirar lo que nos dicen: piedras flexibles. Esto se repite mucho, pero sintiéndolo mucho lo tengo que dejar para otro extenso programa o os voy a volver locos. Ellos también hicieron a los seres humanos, tal como nos cuenta el mito de la creación mesopotámico. Estos primeros habitantes fueron los Giorn. Cuentan los aborígenes que el Gior no tenía leyes ni parientes, y Guayagunder, el gran jefe de los dioses Wandjina, vio que podía hacer el bien con esta gente, por lo que regresó a la Vía Láctea y trajo muchos otros Wandjina para que les ayudaran a llevar las leyes a los habitantes Gior. Los Wandjinas cazaron, pescaron y enseñaron a los aborígenes cómo construir y utilizar ciertas armas, y les dieron las leyes, ceremonias, incluyendo la escarificación de la piel y la circuncisión del pene. Como podréis ver en anteriores vídeos, la circuncisión del pene se repite en el Pacífico, en África y en América, y esto es un detalle muy importante. Con la finalización de sus tareas terrenales, desaparecieron en las rocas y agujeros de agua sagrados en diferentes partes de la región. Cuando desaparecieron, ellos dejaron esas imágenes de ellos mismos en las rocas. Aunque las pinturas se dice que son la representación de los cuerpos de los Wandjina muertos, los espíritus de estos mismos Wandjina viven de la misma manera que los aborígenes creen que los espíritus de los seres humanos continúan existiendo después de la muerte. Sin saberlo, los Unambal nos están hablando de vibraciones y diferentes dimensiones. Cuando murieron, se fijaron en las rocas blandas y dejaron la huella de sus cuerpos en la superficie. Estas marcas son las pinturas rupestres que se pueden ver aún hoy en día. En el punto exacto donde dejaron su sombra los Wandjina, descendieron dentro de la tierra y desde entonces han vivido en la parte inferior de la fuente de agua asociada a cada una de las pinturas. Los aborígenes en la región de Kimberley
Creen que incluso después de su desaparición, el Wandjina siguió controlando todo lo que sucede en la Tierra, al igual que en el cielo y en el mar, quizá las naves de las alturas. Los Wandjina no son los únicos seres no humanos que habitaron esta región. Cuenta una leyenda de los aborígenes australianos que una vez se libró una terrible batalla en Uluru durante el tiempo de los sueños, cuando un pueblo conocido como los hombres serpiente venenosos atacó para dar muerte a los pueblos que habitaban la zona, llamados los hombres serpientes no venenosos. Guiados por Bulari, la diosa madre de la tierra, logró vencerlos con una nube de gases letales. Muchos de los hombres serpiente permanecen encerrados en una prisión bajo el Uluru, el punto más sagrado de toda Australia, una enorme colina de granito más conocida por el nombre de Ayers Rock. Cuenta la leyenda que aún se encuentran encerrados en el interior de la montaña los cuerpos de alguno de los hombres serpiente. Una vez más, amigos, vemos cómo los seres celestiales venidos a la Tierra parecen destruir a la civilización anterior, a los gigantes, al igual que se repite con los Nefilim, los Refaitas, los Nagá, los Saurakin o los Senshur-Hol. Y vemos cómo la posteridad justifica la destrucción por la aberración de la mezcla, pero cada vez hay más información que nos dice que de mezcla nada de nada, sino humanos 100%, pero anteriores y de tamaño gigantesco. En las leyendas del tiempo de los sueños vemos cómo se habla de una raza de gigantes de 5 metros que vivían en Australia. Y siguiendo recto hacia el este, vemos cómo se repite también esa misma leyenda en los gigantes patagones, en Argentina. En la siguiente imagen de Rex Gilroy de 1970 vemos el descubrimiento de una huella de un pie claramente humano de 59 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho. En el Mount York Natural History Museum en Mount, Victoria, Australia, podréis ver una impresión exacta realizada en yeso. Este señor ha encontrado hachas de mano, mazas, cuchillos y otras herramientas cuyo peso oscila entre los 5 y los 16 kilos de peso, que han sido localizados en excavaciones en las montañas azules de Nueva Gales del Sur. Estas herramientas solo pudieron ser fabricadas y utilizadas por gente de estatura y fuerza descomunal, seres con una talla el doble que la de una persona normal. En esta imagen podéis observar un hacha de mano y también podréis valorar qué tamaño hace falta para manejarla adecuadamente, no levantarla sino manejarla como herramienta. Quizá nos haría falta el tamaño de Goliat o de Og, el último rey refaíta destruido por los dueños del mundo, los elegidos para la tierra prometida, los que nunca estarán contentos por orden divina hasta que consigan dominar todos los pueblos de la tierra, como así nos indica el Talmud de Babilonia. Las historias de los aborígenes del tiempo de los sueños, al igual que las del resto de aborígenes del mundo, en el arte en piedra y pinturas rupestres, ha sido a menudo considerado más un mito que una realidad, al igual que las historias que encontramos en las enseñanzas de las religiones de hoy en día. Sin embargo, recientes descubrimientos arqueológicos han confirmado la realidad de al menos algunas de las historias del tiempo de los sueños. Por ejemplo, aquellos que hablaban de enormes mamíferos que caminaron sobre la Tierra alguna vez fueron considerados siempre de fantasía, pero los descubrimientos de fósiles de animales pertenecientes a la megafauna, incluyendo mamíferos gigantes, confirmaron que estas historias eran relatos de hechos reales que se han pasado de generación en generación durante miles de años. Algo interesante y a la vez polémico son los objetos que se han encontrado en los lugares geográficos que sugieren que el área de Kimberley había sido habitada desde hace más de 170.000 años. Esto contradice claramente la teoría de que los aborígenes tenían sus inicios en África y que los habitantes viajaron desde África a Australia hace unos 60.000 años. Otros investigadores han sugerido que el Homo sapiens en realidad se originó en Australia, pero bueno, en mi opinión están equivocados, pero no por la localización de Australia, sino por la confusión de lo que era Australia anteriormente. Os pido que lo busquéis o que lo volváis a ver en los vídeos en los que hablo de una zona, continente o lo que sea,
en donde convivían negros, amarillos, blancos y todas las razas, y de esta manera quizá me podáis ayudar a comprender esto un poquito mejor. ¿Por qué los antiguos aborígenes crearían los así llamados mitos o historias fantasiosas si eso significa mucho para ellos y sigue siendo tan importante para su cultura hasta nuestros días? No es muy comprensible. Muchos de los mitos y leyendas del pasado, como dije antes con los animales, ya han sido probados por hallazgos arqueológicos. Las fantasías de Homero dejaron de serlas tanto cuando encontraron las ruinas de la ciudad de Troya, o el mito de Gilgamesh, cuya figura se sigue considerando incomprensiblemente mítica, aún saliendo en la lista de los reyes sumerios, y se han encontrado los restos de la ciudad de su amante, de Enkidu. O los cristales de navegación nórdica, que ya quedaron bastante claros y hablaré otro día, o el laberinto del Minotaurio, el mítico laberinto del Minotaurio de Creta, el laberinto de Nosos. Fantasía que hasta que se encontró, como podemos ver y como os muestro en las imágenes, se repite en todo el mundo, sin que ningún expertísimo en la materia me pueda dar explicación convincente del mismo. En estas imágenes que os voy mostrando podéis ver el laberinto pintado o grabado en zonas tan dispares en espacio y en el tiempo. Es claramente un símbolo planetario de los reyes del sol, al igual que lo es la esvástica o la estrella de David. En el primero que os muestro es una cueva de los indios Hopi en Arizona. El segundo se ha encontrado grabado en una moneda cretense. El tercero está grabado en el suelo de una isla sueca llamada Gotland. El cuarto es una runa grabada en una cruz danesa. El quinto es una pintura rupestre en Valcamonica, en los Alpes italianos. El sexto es otra pintura rupestre en Rock Valley, junto al Tintagel en Inglaterra. El siguiente, la letra G, es un dibujo de un vaso etrusco, misteriosos donde los haya. Y el último está serigrafiado en una de las casas conservadas en Pompeya, a los pies del Vesubio. Y aunque no es exactamente igual, os muestro la foto del lemúrido de Nazca para que podáis juzgar por vosotros mismos. Y otro día os hablaré de estos símbolos en toda España, en especial en el norte, que se repite desde mi tierra, Galicia, por todos los lados, pasando por todo el norte, Asturias, Cantabria, todo el País Vasco, hasta llegar a la tierra mítica de Aralar, en Navarra. ¿Podría ser que los aborígenes de esa antigua época no fuesen capaces de comprender los acontecimientos que vieron, interpretándolos como algo sobrenatural? Tal vez algún día descubramos las respuestas a estas intrigantes preguntas, pero en mi opinión no apunta a desconocimiento, sino a algo muchísimo más importante para todos nosotros. Esto es el programa de hoy, espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales y nos vemos muy pronto en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Que tengáis muy buen día todos.